Hermanos, ¿por qué Pablo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban o por qué perseguía a los creyentes en Yeshua? Primero tenemos que entender que la muerte de Esteban fue por causa de falsos testigos que fueron sobornados. También tenemos que recordar que Esteban era un fiel seguidor de Yeshua y obediente de la Torá de Elohim. También recordemos que Pablo era celoso de la palabra del Señor y él estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban porque así la palabra lo decía en Deuteronomio 13. Haciendo un resumen de Deuteronomio 13, este pasaje nos enseña que no debemos prestarle atención a falsos profetas, llamando a falsos profetas a aquellos que van contra la palabra de Elohim. ¿Y cuál era la palabra de Elohim en ese momento? La palabra de Elohim en ese momento, la palabra que se enseñaba en ese momento, era la Torá. Por esa razón, Pablo era maestro de la Torá. Entonces Pablo pensó que los testigos que estaban en contra de Esteban eran testigos verdaderos. Pero la palabra nos enseña de que eran testigos sobornados, cosa que Pablo no sabía. También en Deuteronomio 13 nos enseña que se le debe dar muerte a aquellas personas que contradicen o que van en contra de la Torá de Elohim. Por esa razón Pablo estaba de acuerdo con la muerte de Esteban, ya que los rumores de la ciudad decían que los seguidores de Yeshua y Yeshua mismo iba a derribar el templo y que también estaban en contra de los mandamientos dados de Moisés. Y si nos ponemos a ver, Yeshua pasó por lo mismo que pasó Esteban, que también colocaron testigos falsos para así poderlo matar. Pero si leemos, Yeshua mismo dijo que él no vino a abolir los mandamientos, él los vino a cumplir. Y Esteban también estaba de acuerdo completamente con Yeshua. Pero entonces vamos con Pablo. Si Pablo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban porque pensaba que Esteban iba contra la Torá, era porque Pablo era celoso de la Torá. Y con la muerte de Esteban estaba cumpliendo Deuteronomio 13. Él pensó que todos los seguidores de Yeshua estaban en contra de Deuteronomio 13. Por esa razón los perseguía y los entregaba a la cárcel. Pero de repente hoy en día decimos que Pablo nos enseñó a que no se deben cumplir los mandamientos. Y prácticamente contradecimos todo. Por eso hay muchas personas que dicen que la Biblia se contradice. Porque si Pablo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y con la persecución de los creyentes en Yeshua, a causa de Deuteronomio 13, y según hoy en día Pablo enseña que no se cumplen los mandamientos, entonces Pablo debió haber sido muerto por la misma ley de Deuteronomio 13. Estoy seguro que si Pablo estuviera delante de usted y usted dijera que los mandamientos no se deben cumplir, usted estaría siendo apedreado por el mismo Pablo. Le invito a conocer a Pablo a través de la Escritura. No quiera conocer a Pablo porque otro se lo contó.